clarifica y enseña las decisiones que debemos tomar ante las circunstancias que vivimos. Y en cada domingo creemos que Dios habla a nuestros corazones a través de ella. Recibamos a la persona que nos enseñará a confiar en Dios en todo momento y que nos impulsará a seguir por medio de la fe y del oír la palabra de Dios. Pastor de esta iglesia, Vicry Romero. Muy buenas tardes, familia de Tú Tienes Esperanza. Qué bueno que están aquí, ustedes que están de manera presencial, y quiero darle la bienvenida a las personas que en esta cámara creo nos están mirando a través de Facebook y YouTube. Discúlpeme de repente si ya me mira cansado después de 4 reuniones. Creo que ya llegar a esta edad y hacer este esfuerzo, me entenderán, ¿verdad? Más estoy esperando que alguien diga sí. Qué bueno que están en Facebook, qué bueno que están en YouTube conectados en esa transmisión. ¿Qué les parece si les damos un aplauso a todas las personas que nos miran en la pantalla? Bien, pues bueno, este día estamos iniciando el mes e iniciamos el mes con tomar cena del Señor. Estamos iniciando algo que en muchas iglesias, en muchos países haciendo banco de alimentos. Quizás a lo mejor a ti te agarró por sorpresa, no sabías, pero te invitamos que si en tu corazón generoso está el aportar alimentos, más adelante vamos a ver un anuncio que vamos a hablar acerca de esto. Si a ti te agarramos desprevenido, pues bueno, ojalá puedas unirte con muchas personas que en ese día han traído alimentos. Algunos vinieron en la mañana a la primera reunión y regresaron más tarde trayendo alimentos. Así es de que si en tu corazón está unirte con nosotros a bendecir más familias, más personas en esta ciudad a través de alimentos, ojalá lo puedas hacer. Y tercer cosa que iniciamos en este día es una nueva serie llamada Una Iglesia Fiel. ¿Pueden decir conmigo una iglesia fiel? Es la serie que estamos comenzando en este día y quiero decirte algunas cosas bastante importantes que creo yo que son necesarias, mejor dicho, para poder adentrarnos a este tema a lo largo de este día. Una iglesia fiel tiene mucho que ver con el libro de Colosenses, o bueno, no es libro en sí, es una carta de Pablo a los colosenses. Y quiero ubicarme en esta primera parte, describirte un poco de la carta a los colosenses. Déjame decirte que Pablo fue el mayor autor del Nuevo Testamento. De los 27 libros que están escritos en el Nuevo Testamento, 13 son de Pablo. Casi el 50% escribió Pablo. El hombre que no caminó con Jesús, pero que Jesús lo llamó a ser apóstol. Ese hombre hizo bastantes viajes misioneros y en sus viajes misioneros establecía iglesias en cada ciudad. Por ejemplo, llegó a la ciudad de Roma y estableció la iglesia en Roma. A ellos les escribió una carta que decía carta escrita a los romanos. Después escribió otra carta a los corintios. ¿Qué significa esto? Que escribió una carta a la iglesia de Corinto. ¿Sí me explico? Después escribió otra carta a los Gálatas. ¿A quiénes les escribió? A los de la iglesia de Galacia. A los de Éfeso, llamada carta a los Efesios. A los filipenses, llamada en la ciudad de Filipos. A los colosenses, que llegamos a esta carta, que se ubicaba o se conocía como la ciudad de Colosas. ¿De ciudad de qué? Colosas. Acerca de la iglesia de Colosas o de la ciudad de Colosas, te voy a explicar algunas cosas importantes. Primero, te quiero decir que Colosas, la ciudad de Colosas había sido una ciudad muy próspera. Había sido una ciudad bastante próspera, pero en ese tiempo que Pablo llega a esa ciudad, era una ciudad muy pobre. Fíjate que yo cuando leía estos datos, inmediatamente mi mente vino a ¿sabes qué ciudad? A Acapulco. ¿Por qué? Porque seguramente hay algunas personas adultas
o que recuerdan o han escuchado de la boca de nuestros padres o de nuestros abuelos, nos dijeron que en el Acapulco de los 60s, de los años 70s y de los años 80s fue el Acapulco de oro, donde venía mucho turismo internacional y esta ciudad era muy próspera. Lamentablemente, ese tiempo del turismo ya no ha estado tan vigente en nuestra ciudad y hoy los ingresos por turismo están muy bajos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando yo leí esto de Colosas, que fue una ciudad muy próspera, bueno, déjame decirte que Acapulco, turísticamente hablando, fue muy próspero. Pero te tengo una buena noticia. Ahora ha llegado que esta ciudad de Acapulco no sea conocido por el turismo, sino sea conocido por la iglesia. Y por tanto, por el trabajo de la iglesia, esta ciudad va a ser muy próspera en el nombre de Jesús. Ese es el tiempo de la iglesia, hermanos, ¿no lo crees? Ese es el tiempo nuestro, nos toca a nosotros levantar esa ciudad en el nombre de Jesús. Algo que más que encontré que Colosas estaba en un lugar altamente sísmico. Y yo dije, caray, Acapulco, estamos en nuestra ciudad está en una zona sísmica, constantemente tiembla. ¿A cuántos les gustan los temblores? No, ¿verdad? Cruz. No, a nadie nos gusta, pero estamos viviendo. Déjame decirte que esa iglesia de Colosas tuvo una corta vida. ¿Por qué? Porque mira, si los que hemos leído un poquito más la Biblia, seguramente recordaremos que en el libro de Apocalipsis, el ángel Cristo escribe una carta y es mandada al ángel de cada iglesia. Y en esas 7 iglesias no está la iglesia de Colosas. Y la iglesia de Colosas en su tiempo fue una iglesia fiel, pero sabes, lamentablemente duró poco. En el año que se establece esa iglesia fue aproximadamente en el año 58, pero en el año 60 hubo un terremoto y esa ciudad cayó en ruinas. No hubo una iglesia que se levantara y levantara su ciudad. Esa iglesia se esparció por todo en otras ciudades y se vino abajo esa iglesia. Ahora, alguien dirá, pastor, pero ¿cómo nos va a enseñar de una iglesia fiel si esa iglesia no permaneció? Quiero enseñarte algunos aspectos importantes que Pablo describió y enseñó a la iglesia de Colosas. ¿Estamos listos para aprender? Mira, este capítulo de esta serie quizás suene un poquito de mucha historia, de muchos datos, pero espero que poner las bases para toda esta serie. Ok, vamos a ir a la Biblia, por favor, a leer Colosenses capítulo 1, del 1 hasta el verso 12. Solamente voy a leer 12 versículos, hasta ahí vamos a llegar hoy. Próximos domingos vamos a estar mirando los siguientes versos. Ok, leo el capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de ¿quién? De Dios, y el hermano Timoteo, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿en dónde? En Colosas. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Esta salutación, ese saludo de Pablo, lo vas a encontrar en todas las cartas que Pablo escribía. En todas. Esta presentación, Pablo se presenta, dice quién escribe y hacia quién va dirigida la carta. Y les da un saludo de gracia y paz. Ese estilo tenía Pablo. Él se presentaba, quién era él. ¿Qué era él? Era un apóstol llamado por Jesucristo y se dirigía a quienes iba dirigida esta carta. Me gusta esto porque Pablo utilizó ese medio de comunicación. Ahora, siempre vamos a encontrar, si tú lees Romanos, si tú lees Corintios, si tú lees Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, vas a encontrar ese estilo de escribir de Pablo. Lo vas a encontrar en todas sus cartas. Ahora, sigo leyendo el versículo 3. Vamos a avanzar al versículo 3 y dice así: siempre que ¿qué? Oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sigo leyendo. 4.
Pues hemos recibido noticias de qué? Noticias de su fe en Cristo Jesús y de ¿qué más? Y del amor que tienen por todos los santos. Aquí me detengo, me regresas al 4. Pablo dice que ¿qué hacía en el verso 3? Oraba. Y como él oraba por ellos, él escuchaba noticias ¿de qué? De su fe y de su amor. Diga conmigo, fe y amor. Te vas a dar cuenta que eso, que la fe y el amor es fruto del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces era una iglesia que daba fruto. Una iglesia fiel, hermanos, es una iglesia que tiene el fruto del Espíritu. Ay, dígame amén, por favor. Viene dormido, viene con el mal del puerco, ¿qué onda? Oiga, viene más cansado usted que yo, creo. Mire, de verdad, yo le decía hace unos momentos a una persona, le digo, me siento muy cansado. No sé si me vea muy cansado, no es mi edad, yo soy joven. No se ríe usted que está en casa. Sí, lo está señalando usted, que se rió. Ahí me dices quién se rió en la transmisión. No es cierto. Me estoy dando ánimos pues para tomar fuerzas en esta tarde. Ok, te quiero decir algunas cosas más. Pablo oraba, la iglesia daba fruto de fe y daba fruto de amor. ¿Estamos de acuerdo? Dice, hemos oído su fe y su amor. Algo que yo quiero como pastor de la iglesia, ¿tú tienes esperanza? Bueno, algunos a lo mejor me van a malentender o van a decir, qué payaso, qué creído. Pero yo sé que Dios me ha dado pastorear Acapulco. Yo me miro como pastor de Acapulco. Y espero que nadie se ofenda, ¿verdad? Allá en redes sociales. Pero yo puedo mirar que vamos a pastorear esta ciudad, iglesia. Usted y yo vamos a pastorear esta tierra en el nombre de Jesús. Amén. Dáselo al Señor Jesucristo. Pero yo como pastor anhelo que esta iglesia no sea conocida como la iglesia que está en la costera frente a la Gran Plaza, al lado de la hamaca. No, yo no quiero que sea conocida por eso. Yo no quiero que sea conocida porque estamos en Facebook, en YouTube, porque hacemos muchas actividades en redes sociales. No quiero que sea conocida. Tú tienes esperanza por eso. Yo quiero que sea conocida por su fe y por su amor, los unos a los otros. El amor que se tiene uno a otro. Voltea a ver a alguien, por favor. Voltea a ver a los que tienes a tu alrededor. Voltea a verlos. Voltea a ver a los de atrás. Voltea a ver a los de lado. Hazlo. Y te voy a casi, no puedo asegurar, pero pudiera atreverme a decir que alguien que miró a alguien de por ahí dijo, aquí está la hermana. Y se sentó cerca de mí. Qué triste que una iglesia, que haya esas actitudes en una iglesia. Qué triste, hermanos. No me enorgullece decir que tengo personas con ese tipo de mentalidad en la iglesia. Y sí, lo tengo que reconocer, sí los hay. Porque han llegado a decirme, pastor, no quiero estar en ese grupo. Ya no quiero que me meta, que me mande a ese grupo de amistad. Yo no quiero servir ahí. Porque a esa persona no la soporto. Sí, lamentablemente me lo han dicho. Algunos otros no, solamente que están pensando. Y es verdad. Tengo que reconocer que hay personas, lamentablemente, que no han madurado en su fe, no han madurado en su conocimiento del Señor. Oiga, imagínese que Dios le permita la vida eterna al lado de ese hermano que no soporta. Eso no va a ser una bendición, va a ser un martirio para usted. Es más, le tengo que decir la verdad, no creo que entre si ustedes siguen esa condición. Yo no sé quién me está escuchando, lo he dicho en todas las reuniones, pero sé que este mensaje llega para toda la iglesia. Una iglesia fiel es una iglesia que se conoce por su fe y se conoce por su amor. Amén. Que tú tienes esperanza sea conocida por su fe y por su amor los unos a los otros. Amén. Dáselo al Señor si le vas a aplaudir, por favor. Estoy muy cansado y no puedo ni abrir la botella. Ok.
Sigo leyendo, versículo 4, siguiente verso, verso 5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de ¿qué? ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias, hermanos. Cuando a tu vida llegó una persona, no sé quién haya sido, pero a tu vida llegó esa buena noticia que te dijo: tú eres un pecador, pero puedes recibir el perdón de tus pecados. Para mí eso fue una buena noticia. Y yo dije, yo quiero eso. Y al haber llegado esta palabra, el evangelio de nuestra salvación a nosotros, a través de eso llegó la esperanza de la eternidad. Siguiente verso, verso 6. Dice, que ha llegado hasta ustedes este evangelio. Este evangelio, ¿lo puede leer conmigo? Si lo alcanza a leer. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. ¿Y la comprendieron qué? Plenamente. Hay otras dos cosas que debemos aprender. Todo aquel que recibe el evangelio, hay dos cosas que pasan. Número 1, da fruto, y número 2, crece. ¿Me escuchó? Da fruto y trae crecimiento. Hermanos, si una iglesia no está dando frutos, yo dudo que estén viviendo el evangelio. Si una iglesia no está creciendo, yo dudo que esté sana. Porque hemos aprendido que todo lo sano se reproduce y crece. Quizás lo que está enfermo, qué bueno que no se reproduzca. ¿Usted se imagina que se reproduzcan más enfermedades? Ya no queremos más SARS-CoV-2, ¿verdad? Ya no queremos COVID-19, por favor. No queremos más contagios. Bueno, deseamos entonces que lo que no está sano ya no crezca. Pero la palabra de verdad, el evangelio de Cristo, cuando llega a un lugar, cuando llega a un corazón, eso trae fruto y eso trae crecimiento. Dice, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Hermanos, el evangelio naturalmente va a crecer cuando dé fruto en tu vida y cuando tú estés creciendo o reproduciéndote en otros. Cuando tú llegas a ser un discípulo de Cristo y tú le compartes lo que tú estás aprendiendo a otros, eso es hacer discípulos, y a través de ese acto nos reproducimos en el reino. Mire, recuerdo que cuando comenzamos esta iglesia en el año 2007, usted andaba de paganote todavía y nosotros ya habíamos comenzado. Pero en aquel tiempo solamente convencí a mi esposa. Mi hija no estaba tan convencida. No estoy diciendo que sea pagana, tranquilos. Sino estaba diciendo que mi hija a sus 8 años de edad, ella no quería dejar la iglesia en donde había crecido, donde estaban todos sus primos, donde estaban todos sus amigos. Pero en aquel tiempo nosotros decidimos iniciar esta obra. Y la verdad, los primeros 3 años fueron de mucho sufrimiento. De verdad, pero cuando llegamos, Dios nos conectó con nuestros actuales pastores. Doy gloria a Dios por ese tiempo, porque a partir de ahí hemos tenido crecimiento y tú eres parte de esa fe, eres parte de ese fruto, eres parte de ese evangelio que llegó a nuestras vidas. Tú y yo, aún tú que estás allá en tu casa conectado, algunos en su hamaca, no es cierto, algunos que están allá en casa conectados, esa palabra ha dado fruto que ha llegado a tu casa. Mira, yo doy gloria a Dios porque la palabra, los auditorios y los templos se cerraron desde el mes de marzo, pero la iglesia no se detuvo. Y yo doy gloria a Dios porque a pesar de tantas dificultades no nos detuvimos. A pesar de no tener los mismos recursos que teníamos antes, no nos detuvimos. Decidimos seguirle creyendo a Dios. Y te tengo que confesar, bueno, te lo confesé la semana pasada, a un enfermo en mi casa, yo estaba predicando en un teléfono porque no les iba a pedir al equipo de multimedia, vengan a mi casa a grabarme.
No, ¿verdad? Aparte no iban a querer ni entrar si sabían que yo estaba enfermo. Así es que le puse a Ana, le dije, Ana, ponme el teléfono y vamos a dar la palabra. Le mandé esos videos a Ávida, ella los editaba y aquí los transmitían el domingo. Nunca nos detuvimos aún estando enfermos. El evangelio cuando llega transforma, da vida, trae crecimiento, trae fruto a tu vida. Y ese es el tipo de iglesia que anhelamos que se levanten. Tú tienes esperanza. Ahora, no estoy satisfecho. Soy muy contento porque esa iglesia no se ha detenido, pero no estoy satisfecho. Yo creo que podemos llegar a más vidas en este tiempo. Podemos llegar a más vidas. Tú que estás en casa, ayúdanos a compartir todo lo que hacemos. Te voy a dar un paréntesis también, ¿verdad? Aunque tú no tengas niños, aunque tú digas, yo eso de Iglequis, ¿para qué me importa? Tú tienes familiares que tienen niños, compártelo. Mira, cada vez que nos ponemos de acuerdo, la pastora se pone de acuerdo ahí con los maestros de Iglequis, les dice, ayúdanos y doy gloria a Dios porque a veces desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche aquí están grabando. Y no solamente doy gloria a Dios por ellos que están grabando ahí, sino por el equipo que está grabándolos y está haciendo una obra. La iglesia no se ha detenido, hermanos. Yo doy gloria a Dios porque a pesar de que, bueno, en mi familia ya no tengo niños, pero seguimos pensando en el evangelio del reino que va a dar fruto en esos niños. Y aunque tú no tengas niños, tú deberías de compartir cada domingo las transmisiones de Iglequis. Lo hacemos a la 1 de la tarde todos los domingos. Por lo menos deberías compartírselo a las familias que sí tienen niños para que esa palabra llegue a esas vidas. Si tú y yo, mira, ¿qué te cuesta? ¿Cuánto te cobra Facebook por compartir una transmisión? Lo único que son tus datos, que normalmente eso ya lo pagas. No te estamos pidiendo, ándale, deposita. No, eso normalmente lo haces. Cuando llegas a tu casa, te conectas al Wi-Fi, puedes hacer tanto por el evangelio. Sí me está agarrando la onda, porque algunos creo que me están diciendo, sí. No sé si están durmiendo, pues. Pero el evangelio trae fruto y trae crecimiento. Versículo 7. Vamos a seguir leyendo el versículo 7. Dice, así lo aprendieron ¿de quién? De Epafras. ¿Quién fue Epafras? Epafras fue un hombre que conoció a Pablo en otra ciudad. Pero cuando Epafras conoció a Pablo y conoció el evangelio, convenció a Pablo que le dijo, quiero que visites Colosas, quiero que lleves el evangelio a mi ciudad. Yo no sé si hay alguien aquí que es de otro estado de la República. ¿Me levanta la mano? ¿Hay alguien que no es de Guerrero? Aquí hay alguien que no es de Guerrero. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿A poco no quisieras tú que este evangelio llegara a tus paisanos, llegara a tu pueblo, llegara a tu comunidad, llegara a tu familia, llegara a los tuyos? Fue lo que Epafras dijo. Por favor, Pablo, yo quiero que establezcamos una iglesia en Colosas. En Colosas, no en el Coloso. ¿Alguien viene del Coloso? Levántenos la mano. Ay, mire qué finas personas del Coloso. Es de verdad. ¿A poco no? Pues, Angie, te echo porras. Pues bueno, no es la iglesia del Colosos, pero esta iglesia de Colosas, y doy gloria a Dios que tenemos 3 grupos en el Coloso, nosotros. Doy bendiciones, digo a Dios, ¿verdad? Por esa obra que algunos han abrazado. Ok, Epafras era el líder o era el pastor. Y es más, les tengo una noticia, líderes de grupos de amistad. Ustedes junto conmigo estamos pastoreando esta iglesia. A lo mejor hay algún líder que diga, no, yo no soy pastor. A mí no me gusta eso, ni me lo mencione pastor. Uno que está pastoreando ovejas, ¿cómo se le llama? Pastor. Quizás no te dedicas a eso, pero si tú estás atendiendo ovejas en tu grupo en Facebook o en tu grupo presencial en tu casa o en donde sea, tú estás pastoreando esa ciudad también conmigo. Epafras era el líder. Haga de cuenta que era el líder del grupo de Colosas. Ese tipo de líderes tenía Pablo. Y Epafras dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien
de ustedes. Versículo 8. ¿Qué más seguimos aprendiendo de Epafras? Verso 8. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu, del amor. A mí me encanta cuando un líder de la iglesia me dice: pastor, fíjese que está ocurriendo esto, que ocurrió esto en mi grupo de amistad. Y a mí me llena de tanta alegría eso, de verdad. Mira, Pablo en aquel tiempo llegó hasta la cárcel y él no podía viajar a Colosas. ¿Qué crees que fue lo que hizo? Escribió una carta. Ahora, ¿qué te imaginas si Pablo no pudiera venir a Acapulco? ¿Qué hubiera hecho? En nuestro tiempo se hubiera conectado a Facebook, ¿sí o no? Hubiera hecho una transmisión en su teléfono, nos hubiera mandado mensajes de WhatsApp, nos estuviera mandando, no sé, pero a mí me inspira mucho la vida de Pablo. Yo no puedo verte todos los días, pero yo sí puedo tan solo mandarte un mensaje de palabra de fe. Yo no sé cuántos lo reciben en esta iglesia, pero espero que a ti llegue todos los días. Bueno, no todos, menos domingo, porque el domingo es muy apurado para mí. Pero de lunes a sábado yo mando un mensaje, un pequeño mensaje de aproximadamente 1 minuto, todos los días, para compartirte una palabra de fe, una palabra que llegue a tu vida. Yo no puedo predicarte, verte cara a cara, pero tú sí me puedes oír. Y a través del oír viene la fe. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces es la labor que yo estoy haciendo, que de veras, a lo mejor en algunas ocasiones, en algunas grabaciones, me oyes con la voz muy ronca. ¿Me has escuchado con la voz muy ronca? O que se me va la voz de repente en los audios. Y mira, algunos saben que he venido presentando un problema de la garganta desde antes del coronavirus. No tiene que ver con esto. Pero con todo mi corazón yo lo hago. Y estoy seguro que Pablo escribía una carta en la cárcel diciéndoles: doy gloria a Dios por su fe, iglesia de Colosas. Y mira, Pablo usaba cualquier medio. Así debemos ser tú y yo. Usemos cualquier medio con el que sirvamos a compartir el evangelio del reino de Dios. Te voy a compartir algo. Hace unos momentos en la reunión de las 5 de la tarde me dio tanta alegría saludar a una persona. Cuando me dijo su nombre, a mí me sonó mucho, porque yo leo constantemente todos los comentarios. Bueno, no todos, pero la gran mayoría de comentarios de las transmisiones de oración, de las transmisiones de domingo, leo todos los comentarios y me doy cuenta que qué personas se conectan. Cuando yo escuché ese nombre, digo: ¿tú eres el que te conectas a? Dice: sí, pastor, fíjese que yo conocí al Señor a través de ustedes. Yo empecé a conectarme y de verdad me da muchísima alegría saber que nuestro esfuerzo ha dado fruto. Que el esfuerzo que a pesar de cansancio, a pesar de tantos obstáculos, ha habido fruto. Que quizás chavos de multimedia nos han salido mal las transmisiones, pero la palabra trae fruto, y fruto de bendición. Y me dio tanta alegría saludarlo, conocerlo, y me dijo: yo cuando estaba viví esa transmisión, yo no paré de llorar y de llorar. Y yo me pregunté: ¿cuántas personas se estarán conectando? Y yo no hemos sabido esos testimonios. Pablo usaba todos los recursos para dar a conocer el evangelio. Y líderes, ustedes que reciben ese audio deberían mandarlo a todo mundo, no para que conozcan a mí, sino que conozcan a Jesucristo. Me dio tanta alegría hace rato conocer ese testimonio, de verdad. ¿Me alcanzan una servilleta, por favor? Me dio tanta alegría conocer eso. Y de verdad yo digo: wow, gracias Dios, porque a pesar de tantos errores que hemos cometido, tantas fallas que hemos tenido, tu palabra sigue llegando. Y sigamos esforzándonos, hermanos, de que la palabra llegue a más vida. Dale un aplauso a Jesús, por favor, conmigo. Así como me río mucho, también lloro mucho. Y doy gloria a Dios por ese tipo de alegría que nos dan. Gloria a Dios. ¿En qué me quedé? ¿Dónde estoy? Ok. Fue el quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Sigo leyendo el verso 9. Y esos últimos versos son los cúspides de este mensaje.
Versículo 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y líderes que estamos aquí, Epafras, de Tú Tienes Esperanza, no deje de orar por sus ovejas. No dejemos de orar por ellos, aunque te dejen plantado. Qué gachos. Aunque nos dejen ahí con el refrigerio a veces, pero no dejemos de orar por ellos. Sigamos orando por ellos. Dice, no dejamos de orar por ustedes. Pedimos, ¿qué es lo que debemos pedir como líderes? Debemos pedir que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Si estamos entendiendo eso. Siguiente verso, ¿qué más debemos pedir? Verso 10. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica ¿qué? Dar fruto en toda buena obra. ¿Y qué más? Crecer en el conocimiento de Dios. Y sigue leyendo el versículo 11. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Hay tres cosas que debemos hacer al orar por ustedes. Oramos para que tengan el conocimiento de su voluntad y oramos para que ustedes den fruto, ustedes crezcan y ustedes sean fortalecidos. Ustedes den frutos, ustedes crezcan y ustedes sean fortalecidos. Estas tres cosas debemos hacer constantemente. Mire, usted que a lo mejor no es un líder, usted que a lo mejor hoy en día no tiene un grupo de amistad, usted debería de orar por nosotros también. ¿Cómo? A lo mejor alguien pensará, si es el pastor el que debe orar por mí, ¿y quién te dijo que tú no puedes orar por tus pastores? Hermano, ¿te imaginas si nosotros oramos por ustedes como ovejas? Los líderes oran por sus grupos, los líderes estamos orando constantemente por la iglesia y la iglesia está orando por los líderes. No habrá diablo, no habrá demonio que nos podrá hacer frente en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Tú y yo debemos ser ese tipo de iglesia. Amén. Ahora, quiero terminar hablando del crecimiento de los verdaderos discípulos. Bueno, el último verso me faltó, ¿verdad? Perdón, el 11, me regreso al 11, no lo terminé de leer. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Versículo último, el versículo 12, dice así: dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Hago una recapitulación por último. El crecimiento de los verdaderos discípulos, hermanos, es que ellos están llenos del conocimiento de su voluntad, que ellos están siendo llenos de sabiduría e inteligencia o conocimiento espiritual. ¿Qué más? Una iglesia fiel tiene verdaderos discípulos que andan como es digno del Señor, que no se justifican, porque en muchos lugares hay gente que dice: no me mires a mí, no veas al hermano, ve a Cristo. Y te voy a ser muy sincero, ese es un pretexto para pretextar nuestros errores. Una iglesia fiel es aquel que no pone pretextos, aquel que dice: mírame a mí, porque yo estoy viviendo una vida en Cristo. Que la gente no diga: son lo mismo, nada más que no hay alcohol ni drogas con ustedes. No puede ser posible esto. Que vean el testimonio de la vida de Cristo en tu vida. Que tus compañeros de trabajo, que tus vecinos, que tu familia vea a Cristo en ti, a través de tus obras, a través de tus actos. Esa es la iglesia fiel que Dios quiere. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y esas tres últimas cosas que te dije: llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en el poder de Dios, con todo el poder que Dios tiene. Conforme a la potencia de su gloria, seamos fortalecidos en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.
Yo sé que no todos quieren que yo termine, pero voy a terminar. ¿Y por qué te digo esto? Porque es el tiempo, iglesia. Mire, yo no puedo traer un mensaje a toda esta ciudad, pero yo sí puedo afectar en la iglesia. Tú tienes esperanza. Al haberme puesto Dios como pastor en esta casa, ese es el mensaje que te tengo que dar en el mes de septiembre. A lo mejor tú esperabas ver en ese mes de septiembre lleno de luces multicolores, el mes de la patria y todo eso. Mira, es más importante tener una iglesia fiel en este tiempo. En este tiempo requerimos de ser una iglesia fiel en medio de tanta adversidad que estamos viviendo. Lamentablemente en esta pandemia quizás perdamos personas, pero doy gloria a Dios porque estamos ganando gente para Cristo. Y no debemos dejar de crecer. No dejes de dar fruto. El fruto se da en una vida pegada a Cristo. Si tú no estás pegado a Cristo, difícilmente vas a poder dar fruto. Difícilmente tu vida va a crecer y mucho menos vas a ser fortalecido. Yo anhelo que tú y yo, como miembros de esta iglesia, no la iglesia del pastor Vigre, sino la iglesia de Cristo en esta ciudad, demos fruto, crezcamos y seamos fortalecidos para ser una iglesia fiel en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si oramos? ¿Por qué no levantas una de tus manos? Levanta tus dos manos y repites esa oración conmigo. Di conmigo: Padre Celestial, te doy gracias porque tu evangelio llegó a mi vida, porque tu palabra de verdad transformó mi corazón. Y hoy te quiero pedir que yo quiero ser parte de esa iglesia fiel que tú estás levantando en Acapulco para transformar esta ciudad. Yo quiero dar fruto, yo quiero crecer y ser fortalecido en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame a dar buen testimonio en mi colonia, en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo, en donde quiera que yo camine. Vean a Cristo en mi vida. A través de mi vida, yo quiero que tú alcances a muchas personas y que tu evangelio crezca para tu gloria y para tu honra. Y te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a ser una iglesia fiel en Acapulco y levantar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un buen aplauso a Jesucristo. Por favor, dáselo fuerte. Gracias por tu atención. Me despido de las gentes que están en redes sociales. No hemos terminado. Quiero invitarte a que tomes tu lugar y veamos los anuncios de esta semana, que son muy importantes. Gracias por habernos acompañado. Fue un placer transmitir nuestra reunión en vivo para ti. Te invitamos a dejar un comentario, a darle like y a compartir con tus amigos. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esta es la iglesia Tú Tienes Esperanza, donde para nosotros, después de Dios, lo más importante eres tú.